Hola, el día de hoy hablaremos acerca del discurso científico. Entendamos primero como un discurso a un mensaje emitido por alguien o por un conjunto de personas con la intención de dar alguna idea y entrar a la categoría de discurso científico. Aquellos mensajes que provienen de una investigación profesionalizada comúnmente son plasmados en textos y su intención es construir y difundir el conocimiento científico. Un discurso científico debe contener veracidad y objetividad, usar un lenguaje técnico y especializado, ordenar la información sistemáticamente y sustentar la información que presenta. Ahora veamos cómo se construye. Veamos el diseño de investigación documental. Toda investigación requiere una parte práctica y una teórica. Aquí veremos la teórica o documental, ya que la práctica lleva a la experimentación. Esta investigación documental es la etapa de una investigación científica donde él o los investigadores recopilan y analizan la información que ha sido publicada sobre sus temas y generan un nuevo conocimiento. Este análisis lo obtienen de diversos medios como libros, revistas científicas, páginas web, la prensa o de formatos audiovisuales como audios, bitácoras, documentales o videos. La importancia de este proceso está en que primero le da validez y seriedad al nuevo conocimiento que estamos generando. Deja un registro de todos los estudios científicos que se realizan día a día. Además, ayuda a que se descubran nuevas preguntas y campos donde la ciencia puede seguir descubriendo. Y muy importante, evitamos el plagio o robo intelectual, dándole el crédito que merecen a los investigadores del pasado. Nos vamos a encontrar con un mar de información y para llevar un adecuado orden y control de los datos que vamos recabando nos ayudaremos de las fichas, en las que señalaremos la idea que queremos rescatar y la ubicación de la fuente donde la obtuvimos, así como la del autor de quien la tomamos. Tenemos tres tipos de fichas. La primera de ellas es la ficha bibliográfica. Esta contiene referencias de libros, colecciones, enciclopedias, tesis y recopilaciones. En estas debemos rescatar los siguientes datos: autor, libro, editorial, lugar y año de impresión, número de reimpresión y páginas donde se halla la información. La segunda son las fichas bibliográficas. Estas recopilan información de publicaciones periódicas como diarios, revistas, fascículos, etc. Y es necesario anotar los siguientes datos: autor, título de la nota, nombre de la publicación, número en la secuencia, editorial, lugar y fecha de publicación y páginas que abarca la nota. Y por último, las fichas electrónicas. Estas recaban información que obtenemos de Internet y bases de datos digitales. Necesitan ser lugares confiables y tomar datos que vienen siendo el autor, título de la nota, dirección URL de la página web, fecha de consulta, datos de la institución de respaldo al autor, como si pertenece a una universidad o un instituto. Una vez que tengas tus fichas, estas funcionan como las piezas de un rompecabezas, que armado es la investigación final. Ahora observemos las partes del texto científico. Como todo texto académico, el discurso científico cumple con la estructura básica de introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía, pero dentro de ellos encontramos otros pasos más específicos. Primero, la introducción. Como dice su nombre, nos introduce al tema del que trata el texto, brinda los objetivos, planteamientos y bases sobre las que gira la investigación. En la introducción podemos hallar los siguientes elementos que son muy puntuales. Título y autores. Esto nos brinda los datos generales de la publicación, su tema y quienes contribuyeron en ella. El resumen, aunque su presencia depende del tipo de publicación, brinda un panorama general de todo el texto. Presentación y justificación. En esta sección se explica el tema y la importancia de estudiar la problemática tratada. El objetivo primario. Aquí se presenta con qué intención se realizó la investigación y qué busca desarrollar. La hipótesis es una afirmación de lo que se espera de los resultados y va muy de la mano con el objetivo primario. Es una de las partes más importantes ya que la investigación gira en torno a comprobarla o desmentirla. Luego tenemos objetivos secundarios. Estos serán tareas más pequeñas dentro de la investigación que ayuden a llegar al objetivo primario y la respuesta a la hipótesis. Luego tenemos antecedentes o marco teórico. En esta sección se detalla lo que ya ha sido presentado o publicado con respecto al tema, para nosotros proponer algo nuevo o lo ya descubierto. Y por último, la metodología. Se describe brevemente cuáles fueron las técnicas o recursos empleados para la investigación. Ahora hablemos del desarrollo. Esta es la parte donde se ve presentada todo el desglose de la investigación. Aquí se expresan de forma amplia pasos como el proceso para la obtención de resultados,
la información recabada de los documentos y los experimentos, datos, muestras, imágenes y en general representa el cuerpo total de la investigación. Se divide y estructura ordenadamente en capítulos con cada subtema famoso tratado. Es la parte más extensa y donde se expone todo el trabajo de la investigación, buscando cumplir los objetivos. Luego vienen las conclusiones. Primero, en las conclusiones tenemos resultados y discusiones. A partir de la finalización de la investigación, se define si la hipótesis se cumplió o no, o si lo hizo parcialmente. Después tenemos conclusiones finales. Tras esta comprobación, se presenta el éxito obtenido en lograr alcanzar el objetivo. Y por último, las recomendaciones. Contiene notas para investigaciones futuras o reflexiones al lector sobre la importancia del tema. Y por último, la bibliografía. Como ya lo mencionamos, nuestra investigación documental se respaldó en lo que ya han investigado otros, por lo que cada una de las vías de donde obtuvimos información las denominaremos como fuentes, y las vamos a señalar debidamente en nuestro trabajo final. Existen varios formatos de citación y bibliografía, pero la que revisaremos por los requerimientos de la institución es el formato APA. En nuestra bibliografía debemos colocar en orden alfabético las fuentes, guiándonos por el apellido de los autores, que es con lo que comienzan nuestras referencias de la información. Si se repite un autor, el segundo criterio es el año de publicación, poniendo antes el más antiguo y dejando un espacio en blanco. Para fuentes bibliográficas, etnográficas y digitales se colocan diferentes datos. Primero veamos el formato APA para fuentes bibliográficas. Iniciamos con el autor empezando por apellidos, una coma en la inicial del nombre o nombres y un punto. Después, entre paréntesis, el año de publicación y otro punto después de cerrar paréntesis. Continúa el título del libro en letras cursivas o subrayadas y otro punto. Posteriormente, el número de edición entre paréntesis, pero solo cuando es de segunda edición en adelante. Si es primera edición, no se coloca. Para finalizar, se coloca el lugar de publicación, seguido de dos puntos y la editorial con su punto final. El formato APA para fuentes hemerográficas. Esta también inicia con el autor empezando por apellidos, una coma y la inicial del nombre o nombres y un punto. Luego se coloca también la fecha de publicación, pero recuerda que estas tienen varios números porque son publicaciones periódicas. Así que en revistas se coloca mes y año, y en periódicos año, día y mes, también entre paréntesis y poniendo punto al cerrar el paréntesis. Después el título del artículo o nota terminando en punto, seguido del nombre de la publicación periódica y el número en la secuencia, en caso de ser revista en letra cursiva o subrayada. Ambos datos separados y finalizados con coma. Finalmente lleva las páginas donde se encuentra el artículo o nota, pero en el caso de diarios debe llevar la abreviatura P si es una sola página, o PP si son varias. Observa los siguientes ejemplos y ve cómo se aplican. El primero es de una revista y el segundo de un diario. Finalmente, el formato APA para recursos digitales nuevamente inicia con el autor empezando por apellidos, una coma y la inicial del nombre o nombres y un punto, seguido de la fecha original de publicación entre paréntesis y con un punto al cerrar el paréntesis. Luego sigue el título de la nota o artículo con su punto final. Posteriormente se coloca la leyenda recuperado el, seguido de la fecha de consulta de la página de internet. Recuerda que las páginas de internet se pueden actualizar o modificar, por lo que es necesario colocar en qué fecha fue consultada la información por el investigador. Después de la fecha se coloca una coma y el conector D, junto a la dirección URL. Observa el siguiente ejemplo. Con todo eso ya conoces lo básico para iniciar tus propios proyectos de investigación de una forma científica y documental, dando seriedad total a tu trabajo como investigador. Estudia, practica y crea tus propias fichas, para que te aprendas el formato APA. Nos vemos en la siguiente lección.